No olvidaré, para que haya servido de algo tanto desvelo, para que no se pierda el poema bajo el sombrero. No olvidaré. En la Ley de Memoria Democrática, el artículo 1.3 dice lo siguiente: repudio y condena de la dictadura franquista, y que como consecuencia de los movimientos antifranquistas logramos un Estado de derecho, social, democrático, etc. Es decir, pusimos desde el primer momento el punto donde había que ponerlo, en los movimientos sociales que eran los grandes olvidados. Yo creo que contra lo que es la dictadura había tres fuentes importantes, que era el movimiento estudiantil, el movimiento sindical. El tercer pilar es el movimiento asociativo. Los olvidados, las olvidadas. Entre 1955 y 1975, 6 millones de españoles se mudaron de provincia. Todo esto habría que verlo en el contexto que había entonces, que era una inmigración muy fuerte por razones políticas y por razones de hambre. La infancia, el hambre. Me acuerdo que mi madre nos ponía en la cocina, que daban racionamiento de lentejas y a separar. Y tenían más bichos que lentejas. Venir con 6 hijos y con una maleta. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver, vengan a ver, vengan a ver lo que no quieren ver. Vengan a ver los que viven sin ver. Vengan a ver. Las ciudades del Estado, de más de 100.000 habitantes, pasan de ser 100.000 habitantes, pasan de ser 20 en 1960 a ser 40 en 1975. En aquellos momentos no se podía construir. O sea, nosotros, por ejemplo, recuerdo que la vez que hicimos la de ladrillo, que nos ayudó toda la gente, mucha gente del barrio. Entonces, en el día había que levantar la casa, cubrirla y esa noche dormir a alguien allí. Entonces, para que cuando viniesen, pues estaría ocupada. Era un barrio que no tenía luz, que no tenía agua, que no tenía nada de nada. Entonces hubo que hacerlo todo, sin agua, sin luz, sin colegios, sin guarderías, sin centros de salud. En cuanto a los elementos urbanísticos, o sea, cero patatero, ni iluminación, ni aceras. O sea, esto era un barrizal, ni servicios de ningún tipo, ni nada. Entregaron las casas sin puertas, entre los portales y todo eso estaba en el aire. O sea, eso podríamos decir que, yo qué sé, la gente se tiró a lo básico, he dicho, sí. Que eso fue el chabolismo legalizado. Sí sabíamos que teníamos derecho a vivir con dignidad. Sí sabíamos que teníamos derecho a tener elementos de ciudad y a no ser el cuarto oscuro y la trastienda de la ciudad. Con tu puedo y mi quiero, vamos juntos, compañero. Las asociaciones de vecinos fueron el primer cauce importante de democracia participativa local. Las parroquias fueron fundamentales en toda la aparición del movimiento vecinal. Yo llegué aquí fundamentalmente a Vallecas y monté pues una de las primeras asociaciones que se montaron de vecinos en España. Bueno, no sé, vosotros siempre decís que la primera fue la de Recalde. No sé si fue la de Recalde o fue la de Palomeras Bajas, pero prácticamente fueron las dos acogiéndonos a la ley de asociaciones de vecinos. Los barrios han dignificado absolutamente la política de igualdad de derechos, de deberes, de responsabilidades, de servicios. Han venido gracias a las reivindicaciones históricas que se han producido en el movimiento vecinal. Y entre los dos hay que levantar, hay que levantar, hay que levantar. Y entre los dos hay que levantar, hay que levantar, hay que levantar. La democracia la fueron conquistando estos hombres y mujeres calle por calle, árbol por árbol. Conseguir un colegio público en un barrio que no lo tenía. La construcción de un ambulatorio donde no llegaban los médicos. Lograr que pase el autobús por donde no pasaba nada. Esa es la democracia que hicieron realidad estas gentes
encerrándose en los locales de sus asociaciones de vecinos y vecinas, cortando el tráfico, protestando en la calle, luchando. También sabíamos que las mujeres eran un factor fundamental. Yo lo recuerdo en Villaverde, en las luchas del PAN, cuando descubrimos que nos robaban también en las barras. Y se movilizó la gente, o las luchas por la botella de butano. Progresivamente la mujer adquiere un papel realmente feminista a tope. Los dos primeros ciudades en Cataluña que empiezan a tener los centros de planificación familiar son dos ciudades del área metropolitana de Barcelona, y esto fue obra de mujeres. También nos juntábamos abogados a ver cómo estaban en los barrios, arquitectos, enseñantes, en apoyo a los vecinos de ese barrio. Entonces, como había mucha fuerza, mucha unión, las asambleas eran grandes y teníamos fuerza. Yo sabía que tenía que hacer algo por el barrio, que el barrio tenía que cambiar y que el barrio tenía que cambiar, tenía que subir para arriba. Y lo primero que pedimos, una biblioteca. Ay, no. Y no un concejal. Dice, pero ¿a quién se les ocurre? ¿Para qué queréis una biblioteca aquí si no hay más que burros? No son aquellos barrios que cuando no llegaba el autobús, porque el autobús decía que no podía subir la cuesta, secuestraban el autobús y lo hacían subir, ¿no? Y digamos, fueron capaces, digamos, de reivindicar las grandes necesidades de servicios de la zona. No cojas las acerolas, déjalas para el verano. Toma el camino de casa, que allí te espera tu hermano. Y entre los dos hay que levantar, hay que levantar, hay que levantar. Este tío se convirtió en una lucha contra el franquismo, y esas dos cosas hay que combinarlas. Las pequeñas luchas, bien por el bienestar de nuestros barrios, pero también por una lucha por la libertad. Y todo esto que ya está, los ambulatorios, las bocas de metro, los colegios públicos, es también lo primero que se pierde cuando desaparece la gente. Y recordar eso con imágenes, recordar eso con testimonios, recordar eso con escritos, pues es una manera importante de saber lo que vale un peine. ¿Quién consiguió a pie de obra en cada uno de los sitios pues los derechos, las garantías, los servicios que constituyen la buena vida, que es a lo que aspira la gente? Y tenemos que recordarlo por dos razones: para agradecérselo y para invitarlos. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente, y tú que esto de siempre caerás sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Jefe, porque yo, como no alcalde sé si os habréis vuestro que enterado soy, que el señor os debo alcalde... la Oiga, explicación señor que alcalde, tengo. cállese, déjeme a mí. Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación, pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo.